Bienvenidos a las soluciones de geometría y trigonometría de la guía oficial del IPN 2016. Te invito a que te suscribas a mi canal. Vamos a comenzar con estas soluciones. Primero, página número 52, reactivo número 1. Dada la siguiente figura, encontrar el valor del ángulo X. La figura que se está proporcionando es esta. Lo que observamos aquí es un triángulo. Y observamos marcado un ángulo en esta parte que mide 60 grados. Ahora aquí podemos relacionar este ángulo con este otro. Recuerda que los ángulos que tienen un vértice en común y que están frente a frente se llaman ángulos opuestos por el vértice. Y este ángulo con este ángulo tienen además la misma medida. Entonces, esta igualdad la podemos observar aquí. Este ángulo de 60 grados es el mismo que tenemos aquí. Bien, esto es lo que me piden calcular, el ángulo X, y tenemos un ángulo exterior que mide 110 grados. Para poder encontrar el valor de la X, podemos utilizar uno de los teoremas de los triángulos, que es este, que nos dice: un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Es decir, el ángulo exterior que tenemos aquí equivale a sumar estos ángulos interiores que no estén junto a él. En otras palabras, 110 grados equivale a sumar X más 60 grados, que es el planteamiento que observamos aquí. 110 grados es igual a X más 60. Ahora lo único que debemos hacer es despejar la X. Entonces, 60 grados que está aquí sumando, lo vamos a pasar de este lado y pasa restando. Tenemos 110 grados menos 60 grados es igual a X. El resultado de esta resta es 50 grados. Así que X tiene el valor de 50 grados y el inciso correcto sería el B. Reactivo número 2. Determinar el volumen V de un prisma de base hexagonal regular cuyo lado mide A y tiene una altura H. Bien, este reactivo se refiere al cálculo del volumen de un prisma que tiene base hexagonal. Y bueno, hay que recordar que el volumen de un prisma se puede calcular así, multiplicando el área de la base, que lo vamos a representar como AB, por la altura de este prisma, que lo vamos a representar como H. Bien, este prisma tiene esta característica, su base es hexagonal. Entonces vamos a tener a esta figura geométrica como base, recordando que se trata de un polígono regular, es decir, todos los lados de este hexágono miden lo mismo. Entonces, para poder calcular el área de la base de este hexágono, se requiere también el valor del apotema. Aquí voy a utilizar la H minúscula para representar al apotema. Esto se debe a que el apotema del hexágono, que es la distancia que hay del centro al punto medio de cualquiera de los lados, coincide con la altura de un triángulo que se forma aquí. También aquí es necesario recordar que cuando trazamos estos segmentos de recta que van del centro a estos vértices, obtenemos aquí un triángulo, pero este triángulo es equilátero, es decir, este lado y este lado miden lo mismo, y entonces la altura de este triángulo lo estoy representando como H minúscula. Tenemos aquí ahora una ampliación del triángulo que tenemos en esta parte. Lo tenemos aquí, es un triángulo equilátero. Y bien, al trazar la altura, observamos que se forma un triángulo rectángulo de este lado, otro triángulo rectángulo de este lado. Además, la base de este triángulo rectángulo, que es esta parte, estaría representada por la mitad de lo que mide la base del triángulo equilátero. Es decir, la distancia de aquí para acá es A sobre 2, la mitad de A, que es lo que mide esta base. Bien, lo primero que vamos a hacer aquí es calcular la altura de este triángulo equilátero para poder tener el apotema que estoy representando como H, y en este caso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para realizar ese cálculo. En este caso, H sería igual a la raíz cuadrada de
Bien, h está haciendo la función de un cateto, entonces el cateto se calcula como el cuadrado de la hipotenusa, que ahora sería esto. Recuerda que la hipotenusa es el lado más grande, es a cuadrada, menos el otro cateto, que es este, también elevado al cuadrado, a sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces, esto será igual, a cuadrada lo dejamos de la misma manera, y a sobre 2 al cuadrado equivale a cuadrada sobre 4. Entonces, para poder realizar la resta, a esta a cuadrada la dividimos entre 1, sacamos el común denominador, que sería 4, y ahora 4 entre 1 es 4, por a cuadrada, 4a cuadrada. Menos 4 entre 4 es 1, por a cuadrada es a cuadrada. Recuerda que tu común denominador es el más grande si el denominador más grande es divisible entre el otro denominador. Aquí tenemos términos semejantes, estos se pueden restar. 4a cuadrada menos a cuadrada es 3a cuadrada sobre 4. El 3 no tiene raíz cuadrada exacta, lo dejamos indicado, pero a cuadrada sí. La raíz cuadrada de a cuadrada es a y la raíz cuadrada de 4 es 2. Continuamos por este lado con la fórmula para calcular el área de la base, en donde la fórmula es perímetro por el apotema entre 2. Recuerda que estoy usando h minúscula para representar el apotema del hexágono. Y bueno, para el perímetro sabemos que si es un polígono regular, el perímetro se puede calcular multiplicando el número de lados por la longitud de cada lado. Si son 6 lados, entonces el perímetro se puede representar como 6a. Ahora estamos en posibilidad de sustituir las expresiones que acabamos de obtener en la fórmula del área de la base. El perímetro es 6a, lo escribimos aquí. Por el apotema lo calculamos de este lado como la raíz de 3 por a sobre 2, y todo esto se divide entre 2. Por lo tanto, aquí podemos multiplicar 6 por 1 da 6, la raíz de 3 se pasa, y a por a es a cuadrada, queda dividido entre 2, y todo eso todavía está dividido también entre 2. Aquí puedo hacer la división en esta parte, 6 entre 2 es 3, queda 3 raíz de 3 a cuadrada sobre 2. Esta es la expresión que representa al área de la base. Ahora, para calcular el volumen del prisma, vamos a utilizar la fórmula área de la base por la altura. Aquí te aclaro, estoy representando con h mayúscula la altura del prisma. Área de la base lo tenemos aquí, se sustituye, nada más voy a multiplicar por la altura del prisma, reacomodando un poco, dejamos esto como un solo término, 3 raíz de 3 sobre 2, es lo mismo que tenemos aquí, a cuadrada la pasamos y h también la pasamos. Entonces, esta es la expresión que representa el volumen de este prisma de base hexagonal, así que la respuesta correcta es el inciso B. Soluciones de la página 53, reactivo número 3. Determinar el área del triángulo OAR si O y R son centros de circunferencias de radio 2. Tenemos aquí una reproducción de la imagen que está planteada en esta pregunta. Y bien, observamos lo siguiente. O y R son los centros de este círculo y de este círculo. Ahora, si unimos este centro con este centro, la distancia que hay de aquí para acá es un radio, y la longitud de este radio es conocida, el radio vale 2. Y bien, si unimos este radio, el centro marcado como punto R con este punto A, resulta que esto también es un radio correspondiente a este círculo, entonces este radio también mide 2, y de la misma manera, si unimos O con A, se forma este lado que también coincide con el radio de este círculo. Entonces, el triángulo que se está formando en el centro es un triángulo equilátero, cuya longitud de los lados mide lo mismo que el radio de cada uno de estos círculos. Entonces, tenemos un triángulo equilátero
el que tenemos representado aquí. Este lado mide 2, este lado mide 2, esto que es la base también mide 2. Para calcular el área de este triángulo equilátero necesito conocer la altura. Y también de forma similar al reactivo anterior, para calcular la altura vamos a requerir del teorema de Pitágoras, que recuerda, nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Y considerando que la altura que tenemos aquí es uno de los catetos, supongamos que es el cateto opuesto, se calcularía como la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Así que, sustituyendo los datos respectivos en esta parte, la altura h minúscula es la raíz cuadrada de la hipotenusa, en este caso la hipotenusa es 2, se eleva al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Este cateto, recuerda que al trazar la altura, pues tenemos la mitad de lo que mide la base. Si la base mide 2, este cateto mide 1. Entonces 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1 y 4 menos 1 es 3. La altura de este triángulo es la raíz cuadrada de 3. Ahora, usando la fórmula para calcular el área de un triángulo, que es simplemente base por altura sobre 2. Sustituyendo los datos, la base de este triángulo mide 2 por la altura es la raíz cuadrada de 3, se divide entre 2, pero 2 entre 2 es 1, nada más queda la raíz cuadrada de 3. Entonces, el área del triángulo es la raíz cuadrada de 3 unidades cuadradas. No te confundas con esta u al cuadrado, es simplemente para decir que las unidades del área van al cuadrado, es decir, esto podría representar centímetros cuadrados, metros cuadrados, pulgadas cuadradas, etc. Bien, entonces la opción correcta es el inciso C. Soluciones de la página 54, reactivo número 4. En la siguiente figura, el segmento AC es igual a 5 centímetros, el segmento AB es igual a 4 centímetros y el segmento AD es 1/3 del segmento AB. ¿Cuántos centímetros mide el segmento DE si el segmento AC es paralelo al segmento DE? Tenemos aquí la imagen que está representada en esta pregunta y vamos a ver cuáles son los datos principales. En primer lugar, me dicen que el segmento AC, que es este, es paralelo, eso significa este símbolo, es paralelo al segmento DE, es decir, es paralelo a estos. Y también me dicen que el segmento AD, que es lo que tenemos de aquí para acá, es la tercera parte del segmento AB, es decir, AD de aquí para acá es la tercera parte de lo que mide de aquí para acá. Bien, este problema se resuelve a partir del teorema de Tales, que nos dice que cuando trazamos un lado paralelo a uno de los lados de un triángulo, al trazar este lado se forma otro triángulo que es semejante al triángulo mayor. Entonces, si son triángulos semejantes, sus lados se pueden relacionar entre sí mediante reglas de 3. Vamos a ver este planteamiento. Sabemos que el lado AC, ¿qué es esto? Corresponde con este lado, que es DE, AC sobre DE. Es igual al lado AB, que sería lo de aquí para acá, sobre el lado que hay de aquí para acá, de DB. Es decir, estamos relacionando este lado con su homólogo, que es este, y este lado con su homólogo, que es este. Entonces, en el problema se nos pide calcular la magnitud de DE. Entonces, esta es mi incógnita. Vamos a sustituir los datos. AC, tenemos la medida de AC. AC mide 5 centímetros. Corresponde con DE, que es mi incógnita, sería X. Y esto es igual a AB. Observamos que de AB tenemos una medida de 4 centímetros y corresponde con DB. Sin embargo, necesito calcular la longitud
que hay de D a B. ¿Y cómo lo podemos obtener? Tenemos aquí la expresión DB sería igual a AB menos AD. Es decir, para hallar la longitud que hay de aquí para acá, a AB, que es de aquí para acá, le voy a restar lo que mide de aquí para acá. Y ya tenemos esto. Entonces, sabemos que AB mide 4 centímetros. Y sabemos que AD es la tercera parte de AB, que es lo que tenemos aquí. O sea, AD es 1/3 multiplicado por lo que mide AB, que son 4 centímetros. Así que 4 centímetros se pasa, 1/3 por 4 es lo mismo que 4/3 de centímetros. Para hacer aquí la resta, el común denominador sería 3 y luego se hace 3 entre, imagínate un 1 aquí abajo para volver a una fracción. Entonces 3 entre 1 da 3, por 4 es 12, menos 3 entre 3 es 1, por 4 da 4, y hacemos 12 menos 4 es 8, quedan 8/3 de centímetros. Es lo que mide DB. Ahora sí ya podemos completar nuestra regla de 3. Aquí abajo va DB y DB equivale a 8 centímetros. Entonces, para hallar X, resolviendo nuestra regla de 3, se multiplica 8/3 por 5 centímetros, multiplicamos cruzado, es lo que tenemos aquí, y el resultado se va a dividir entre 4 centímetros, que es lo que aparece de este lado. Ahora, al multiplicar aquí, lo podemos hacer de esta manera. 8 por 5 es 40, el denominador 3 nada más se pasa, esto se divide entre 4. A este 4 le ponemos un 1 abajo para volverlo fracción y aplicamos la regla del sándwich. 40 por 1 es 40, 3 por 4 es 12, esto se puede simplificar, ambos, tanto 40 como 12 son divisibles entre 4, entonces 40 entre 4 da 10 y 12 entre 4 da 3. Observamos que lo que mide X o el segmento DE, es decir, lo que mide de aquí para acá, son 10/3 de centímetros. Así que la opción correcta es el inciso B. Reactivo número 5. Calcular el área sombreada de la siguiente figura. Si AB es igual a 10 centímetros, BC es igual a 15 centímetros y CD es igual a 5 centímetros. Y estos segmentos son diámetros de circunferencias inscritas en la circunferencia de diámetro AD. Aquí tenemos la imagen que presenta todos los datos que se nos proporcionan. Tenemos un círculo, el más grande, que podríamos considerar como un círculo de diámetro AD, pero también podemos imaginar otros círculos aquí adentro. Tenemos el círculo cuyo diámetro es AB, aquí puedes imaginar al círculo completo, otro círculo con diámetro BC, que sería esta parte, y otro círculo con diámetro CD, que es esto otro. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el área de algunos círculos que nos permitan poder obtener finalmente el área sombreada que hay aquí. Entonces vamos a comenzar calculando el área del círculo mayor. Su diámetro lo podemos calcular así, hay que sumar las distancias que conocemos, de aquí para acá 10 centímetros, tenemos 15 de aquí para acá y otros 5 de aquí para acá. Es la suma que está planteada en esta parte. 10 más 15 son 25, más 5 son 13 centímetros. Pero para calcular el área realmente necesito el radio, y pues el radio es simplemente la mitad del diámetro, así que tenemos 15 centímetros. Después la fórmula para calcular el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Entonces haríamos pi por los 15 centímetros al cuadrado. 15 al cuadrado es 15 por 15 da 225, pasamos el pi, el área es 225 pi centímetros cuadrados. Pero ahora, esto sería el área del círculo completo. Para irnos aproximando al área que está sombreada, realmente solo necesito la mitad del área de este círculo. Entonces, le sacamos mitad a esto y nos da 112.5 pi centímetros cuadrados.
Ahora vamos a calcular el área del círculo con diámetro AB, es decir, vamos a calcular el área del círculo que tenemos aquí, donde el diámetro es AB y mide 10 centímetros. Nuevamente necesitamos el radio, que sería la mitad de esta cantidad, es decir, 5 centímetros. Nuevamente usamos la fórmula para calcular el área, que es pi por radio al cuadrado, es decir, pi por 5 al cuadrado, 5 al cuadrado es 25, 25 pi centímetros cuadrados. Ahora vamos a recurrir nuevamente a la mitad de esta área, porque en esta parte puedes observar que solamente está la mitad del círculo determinado por el diámetro AB. Entonces la mitad de esto es 12.5 pi centímetros cuadrados. Ahora hacemos algo similar para el círculo CD, que sería este círculo pequeñito de aquí. Si el diámetro es 5, pues el radio es la mitad, 2.5 centímetros. Nuevamente el área es pi por el radio al cuadrado, 2.5 al cuadrado es 6.25 por pi centímetros cuadrados. Nuevamente consideramos solamente la mitad de ese círculo, que la mitad de 6.25 es 3.125 pi centímetros cuadrados. Muy bien, ahora solo nos falta calcular el área del círculo cuyo diámetro es BC, este círculo de aquí. Entonces vamos a utilizar nuevamente el radio, que sería la mitad de 15 centímetros, es decir, 7.5, pi por 7.5 al cuadrado es su área. 7.5 al cuadrado es 56.25 pi centímetros cuadrados. Y la mitad de esta cantidad es 28.125 centímetros cuadrados. Ahora, para hallar el área sombreada vamos a considerar esto. En primer lugar, tenemos la mitad del área del círculo más grande, es decir, tendríamos el área que comprende esta zona. Esa área la calculamos aquí, son 112.5 pi centímetros cuadrados. Aquí tenemos el cálculo. Ahora, a ese le vamos a restar la mitad del área de este círculo, es decir, vamos a quitar el área que hay aquí, que corresponde al círculo AB, y vimos que era de 12.5 pi. También a esa mitad de todo el círculo más grande le vamos a quitar la mitad de este círculo, del círculo CD, que vimos que su área es 3.125 pi, también lo restamos aquí. Pero en el caso del círculo BC, pues vamos a sumar la mitad de ese círculo, la mitad del área de ese círculo, que es BC. Entonces la mitad es 28.125 pi. Con esto ya tendremos el área sombreada, así que al realizar las operaciones que se presentan aquí, al final obtenemos que el área sombreada es de 125 pi centímetros cuadrados. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso A.